אשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a una sesión más de nuestra clase de tefilología. Dios mediante va a aguantar nuestra transmisión. Espero pues que todos estén muy bien. Y hoy estaremos estudiando la última parte del Shema vespertino de día de semana. Recordemos el contexto en el que estamos estudiando. Estamos estudiando primero Arvit, que es la primera oración del día. Mucha gente dice, la primera oración del día es Shaharit, es la oración de la mañana. Pero recordemos que los días judíos comienzan en la noche. Entonces el primer servicio es el servicio de Arvit, el cual está conformado principalmente por la recitación del Shema y la recitación de la Amida. Y la recitación del Shema en Arvit, como nos dice la Mishnah, posee 2 berajot antes y 2 berajot después. Entonces hemos estudiado ya las berajot previas, hemos estudiado los 3 párrafos del Shema y la clase pasada estudiamos la verajá, la primera verajá después del Shema, que es la verajá por la Geula, la verajá por la redención. Y vamos a ver que Ashkiveinu es una verajá muy similar, que aterriza un poco estas nociones abstractas de redención, de rescate, de que Dios se va a ocupar de nosotros y las localiza, las pone fuertemente en el ámbito del individuo. Esta es una verajá personal, no es una verajá, o sea, a pesar de que está expresada en un lenguaje plural, Ashkiveinu, haznos yacer Hashem en paz, verdaderamente está hablando de cuestiones tremendamente íntimas. Esta es una oración de alguien que está a punto de irse a dormir. Y vamos a hablar hoy, un poquito más tarde, en la relación especial que hay entre esta verajá de Ashkiveinu y la recitación del Shema antes de dormir, porque están conectadas. Hay una conexión importante entre estas 2 verajot. De cierto modo son 2 verajot que están apuntando hacia una misma dirección. ¿Ok? Y como ya hemos visto en las últimas clases, no hemos tenido mucha oportunidad de hacer estudio comparativo, pero hoy lo haremos porque hay diferencias menores, pero importantes entre la formulación sefaradí y la formulación ashkenazí. Y de nuevo, porque ya es bastante tiempo que no hemos tocado este tema, cuando digo sefaradí, cuando digo ashkenazí, estoy hablando de una manera tremendamente amplia. Mucha gente me escribe prácticamente a diario preguntándome, ¿qué dicen los sefaradim sobre X o Y? Estos términos, sefaradí, ashkenazí, son constructos. Son fruto de que hoy en día la mayoría de los judíos estamos viviendo en 2 lugares, 3 si contamos Europa, donde muchas de estas distinciones locales entre quién es marroquí, quién es egipcio, quién es algerino, quién es español portugués, quién es iraní, no son tan relevantes y de cierto modo tenemos que inventarnos un término colectivo que aglutine a todo el mundo.
Y lo mismo entre el mundo ashkenazí, o sea, el nusach polaco es diferente al nusach lituano, es diferente al nusach alemán, es diferente al nusach checo. Había diferencias importantes de práctica, pero dado que ahorita la mayoría de los judíos viven ya sea en Israel o en los Estados Unidos, hemos tenido que simplificar. Entonces, cuando yo hablo aquí del minhag ashkenazí, es el minhag tradicional basado en el Nosach del Gaón de Vilna. Y cuando hablo del Minhag sefaradí o el texto sefaradí, es el texto español portugués, tal cual ha sido preservado por las comunidades de Londres, Ámsterdam y Nueva York. ¿Okay? Entonces estamos dejando de lado el Nosach sirio, que por ejemplo el Sidur Birkat Shlomo expresa de una manera tan fiel, o el Nosach marroquí, o el Nosach, o sea, hay toda una serie. El mundo judío. Y dentro del mundo judío, el mundo sefaradí y el mundo ashkenazí tiene una inmensa pluralidad. Y esto es algo que desafortunadamente mucha gente no entiende. Incluso gente que ha nacido y ha crecido dentro del mundo judío. Y ciertamente gente que viene de afuera a veces tiende a sobresimplificar. Los sefaradí. Los sefaradí son muchas cosas. Hay una inmensa diversidad de práctica en el mundo que hoy en día se llama sefaradí. Y es bueno tener esto siempre presente. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, ya tenemos 20 Haverim, 20 Haverot. Comencemos con el Nosach del Ashkiveinu. Y vamos a comenzar con el Nosach español portugués. Dice, Ashkiveinu avinu le shalom. Ashkiveinu avinu le shalom. Haznos yacer nuestro Padre en paz. Y aquí es una diferencia bien interesante porque es, o sea, pasamos de verajot tremendamente cósmica, ¿cierto? Un lenguaje, nuestro Dios, nuestro Rey, pero acá estamos bajando a un nivel íntimo, a un nivel de nuestro Padre. Los Hasidim, y esto es especialmente común entre los Hasidim de Breslev, todo esto, se refieren a Dios como Tatale. Tatale es papito en Yiddish. Entonces tenemos esta noción de una, o sea, es nuestro Padre acostándonos a dormir. Haznos yacer nuestro Padre en paz. Aquí hay una diferencia interesante con el Nosach Ashkenazi que ya vamos a notar. ¿Y cuál es lo que sigue? Veja amideinu. Y haznos, levántanos, o sea, no solo nos acuéstanos en paz, sino veja amideinu. Malkeinu, nuestro rey, lehaim tovim ul shalom. Haznos levantar para la vida buena y para la paz. Ufros galenu sukat shelomeja. Y extiende sobre nosotros el refugio de tu paz. Entonces desempaquemos un poquito las metáforas de esta oración. Ha'amidenu malkeinu. Entonces tenemos esta noción, esta díada, esta dialéctica de que el Ribono Shel Olam es tanto un padre, o usando lenguaje un poco más amplio, un padre, una madre, es un parent, es un padre de familia, pero también es un soberano, es un regente. Esas son ideas muy diferentes, son dos formas muy diferentes de establecer poder y de establecer relación. Entonces, cuando me estoy yendo a acostar, después de un día, y la mayoría de los días pues son días duros, hay trabajo, lo que quiero es que mi papá, mi mamá me ponga en la cama y me dé un besito y me mande a dormir. Ok, sí, la embarré, este día fue difícil. Ashkiveinu avinu le shalom. La expectativa es que en la mañana, cuando me levante, ya entonces puedo conectarme con Dios como un soberano, como un regente, como un rey, como una reina, diciendo, ahora me dispongo a servirte. Vamos a ver si lo puedo hacer de una manera buena o no. Para la vida buena y para la paz.
Ufroz naleno sukat shlomeja. Y cúbrenos con el refugio, con la suká de tu paz. Haverim Haverot, acabamos de experimentar la fiesta de Pesaj. ¿Cuál es una de las características centrales de las Sukkot? Su fragilidad. Su fragilidad. Aquí no estamos hablando de la paz perpetua, no estamos hablando de la Geulá, como si estábamos hablando en la pasada. Estamos hablando de el refugio de tu paz, la suká de tu paz. Danos una paz que aguante un ratico. A mí me encanta pensar en la relación de Ashkiveinu y la verajá previa, la verajá Gaal Israel, como Gaal Israel es la fanfarria, ¿cierto? Nos cruzaste el mar, nos protegiste, nos salvaste. Sí, aquellos que vinieron a la clase pasada, recordemos, una verajá tremendamente política. Pero acá estamos hablando a un nivel vivencial, a un nivel existencial, diciendo, yo lo único que quiero es tener un poquito de paz. Un poquito. Una suká. No estoy pidiendo una mansión de paz, no estoy pidiendo un castillo de paz, una fortaleza de tu paz. Estoy pidiendo una suká. Una suká es hechiza, es transitoria, es débil, pasajera. Estamos pidiendo una paz chiquita, una paz con P minúscula. Continuamos. Vetakeneno, y corrígenos, arréglanos. Be'etzato va mi lefaneja, con un buen consejo ante ti. Vehoshienu mehera lema'an shemeja vehagen be'adenu, y sálvanos prontamente por tu nombre, por Lord de tu nombre, y protégenos. Una verja muy aterrizada. Ya vamos a ver que en esta versión, que es la versión de el diario, Hol, porque muchas de estas cosas van a desaparecer y van a cambiar en el Ashkiveinu de Shabbat. En el Ashkiveinu de Shabbat, al menos en la tradición española portuguesa, muchas de estas peticiones van a desaparecer. Pero acá nos vamos a dar garra, como decimos los colombianos. Vamos a ser muy específicos. Vamos a ser muy específicos de qué es que queremos que Dios nos salve. ¿Qué es lo que queremos que Dios retire de nuestras vidas? Vehasermen alenu, quita de nosotros. Makat oyev, el golpe de un enemigo. Dever, de la peste, la enfermedad. Herev, de la guerra, de la espada literalmente. Tzara, del sufrimiento. Ra'a, del mal. Ra'av, del hambre. Veyagón, de la miseria. Umashhit, de la destrucción, un desastre. Umagefa, y de la pestilencia, es decir, de una enfermedad que afecte a muchas personas. Este es un catálogo muy detallado. Pero es un catálogo que, si yo soy un judío del siglo II, del siglo III, del siglo IV, esto está en mi mente. Había brotes de peste, había hambrunas, había guerras. O sea, a veces se nos olvida, Haverim Haverot, que vivimos en una época verdaderamente privilegiada. Con todos los problemas que tiene México, y tiene Colombia, y tiene Guatemala, y tiene Venezuela. Cada vez menos, hay más distancia entre grandes epidemias mortales. No estoy hablando pues de que la gripa o... No, yo creo que la última epidemia así mortal que atacó a América Latina fue una epidemia de cólera en los 90, muy centrada en Perú. Guerra, sí, hay violencia, y hay los Zetas y las bandas y los Bakrim y las guerrillas y
Pero una cosa es esto, otra cosa es Atila el Uno. Ok, los cosacos. Segundito, Javerín. Ok. Entonces, hoy en día vivimos en una época privilegiada. Shevor vehaser Satán rompe y retira a un adversario, milefaneinu o meajoreinu, frente a nosotros y de atrás de nosotros, ubetzel knafeja tastireinu, y escóndenos bajo la sombra de tus alas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una noción que vale la pena detenernos y examinarla, que es la noción del Satán, porque es una noción profundamente diferente a la idea que sobre este personaje se tiene en la religión cristiana. ¿Ok? El Satán en la tradición bíblica y en la tradición del Segundo Templo especialmente, es una figura muy claramente definida como el enemigo de la humanidad y el enemigo particularmente del pueblo de Israel. ¿Ok? Que es decir, el Satán es un enviado de Dios. El Satán es un ángel, por llamarlo de alguna manera, o es presentado como un ángel. Y es el ángel que, como he dicho en otras circunstancias, es lo que Freud llamaba el principio de realidad. Es, o sea, en la Biblia, especialmente en los libros tardíos de la Biblia, como Job, como Daniel, ya había una noción heredada de Persia, de que Dios, a pesar de que es un Dios, o sea, monoteísmo, que Dios tiene una pamalia, que Dios tiene una corte angélica que tiene seres que hacen ciertas nociones. ¿Ok? En mi opinión, esta es una metáfora, pero pues en la antigüedad se lo tomaban muy en serio, no se lo tomaban metafóricamente. Y entre esa pamalia, entre esa corte celestial, hay un ángel, un ente que se llama Satán, que es el adversario, que es el que dice: los seres humanos no merecen la misericordia que Dios les concede. ¿Ok? Así es como aparece en Job, así es como aparece en los Midrashim. Este texto, el texto de Ashkiveinu ha sufrido, es posiblemente una de las verajot que ha sufrido más modificación, porque como es una verajá tremendamente íntima, donde yo estoy pidiendo por las cosas que me afectan, entonces cuando hay épocas de hambruna, entonces pum, ahí entra la hambruna. Cuando hay épocas de plaga, pum, entra la plaga. Y esta noción del Satán, desafortunadamente, por influencia de vivir y convivir y discutir con nuestros compañeros de viaje, nuestros vecinos cristianos, y también por influencia de la Kabbalah, donde en la Edad Media hay una noción ya muy definida de un Sitra Ahara, de un lugar, de un otro lugar, de un lugar oscuro. Este Satán va adquiriendo ya características demónicas. No hasta el punto de llegar al cristianismo de ser un antidios o un ángel caído, pero sí se vuelve una figura un poco más oscura. Entonces, en textos posteriores y medievales vamos a encontrar que esta figura del Satán es bastante más macabra. ¿Ok? Entonces,
por eso pedimos que se retire un adversario de frente a nosotros y de atrás de nosotros. ¿Ok? Yo particularmente no me suscribo a esta noción del Satán. Me parece que es una noción que desafortunadamente importamos negativamente posiblemente no del cristianismo directamente, pero sí tiene un sabor muy satánico, por utilizar el adjetivo de una forma común. Y cuando yo recito esta veraja, yo lo que pido a Dios es que quite obstáculos, tanto los obstáculos que puedo ver como los que no puedo ver. O sea, y si el Satán es un adversario, si es un obstáculo, es bien interesante que pedimos que Dios quite tanto los obstáculos que tenemos enfrente como aquellos que están detrás de nosotros. O sea, uno puede ver esto, como los desafíos, los obstáculos que no podemos ver. Pero en mi opinión también aquí esto incluye los obstáculos que ya hemos superado. Los obstáculos que ya hemos superado, a veces los cargamos. Obsesional. Cuando fui a la sinagoga me miraron muy feo y el primer rabino con el que hablé me trató muy mal y me dijo que yo nunca iba a ser judío. Ok, eso fue un obstáculo y fue un adversario y fue una experiencia traumática, pero si yo dejo que esto me defina, no, Liliana, eso es Azazel. Azazel no es Satán. Son cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, yo interpreto esta parte de la verajá como pedirle a Dios ayuda también en librarme de las cosas de mi pasado, de los obstáculos que ya he superado, que ya no me están afectando, pero que a veces me están anclando a un pasado, a un trauma. ¿Ok? Javerín, por favor ayuden a María Antonia porque no sé, no tengo forma de escribir. ¿Ok? Ushmor tzeiteinu uvoeinu. Guarda nuestra salida y nuestra llegada para la vida buena y la paz. Me'atá, desde ahora y para siempre. Bellísimo, bellísimo. Es una verajá yo sé que tengo que mañana volver al trabajo, yo sé que mi vida es un corre-corre y quiero que Dios esté conmigo en esto. Entonces la primera verajá después del Shema es magnífica, es el cruce del mar de las cañas, la salida de Egipto, milagros inmensos. Estos son milagros chiquitos, estos son milagros dietéticos, estos son Leonardo, no, porque además en la tradición judía el Satán no es autónomo. Recordemos, Javerim, que los ángeles en el judaísmo, ¿qué no tienen? Esto sí es algo que, en mi opinión, el judaísmo ha mantenido una consistencia hasta, yo creo, más o menos el siglo XVI, cuando las ideas cabalísticas verdaderamente comienzan ya a salirse de proporción. ¿Qué no tienen los ángeles? Si se acuerdan de nuestra clase de Musar, ahí es bellísimo. El Sefer Heshbon HaNefesh lo expresa de una manera hermosísima. ¿Qué no tienen los ángeles? Los ángeles no tienen libre albedrío. Los ángeles no tienen voluntad. En el judaísmo, culpar al Satán de algo es ridículo. Que el Satán es un robot. El Satán es un robot. Yo no creo, Javerim, en ángeles en el sentido normativo, o sea, en el sentido clásico. Yo no creo en espíritus.
¿Ok? Creo que cuando la Torá habla de ángeles, está hablando de fuerzas y causas naturales. Y la idea del Satán es, de cierto modo, o sea, para mí es un principio psicológico. Es un principio psicológico. ¿Qué es el Satán? El Satán es esa voz que yo tengo adentro, que es una voz mía, que me dice, usted no vale la pena. Usted es irredimible. Usted jamás va a perder peso. Usted jamás va a conseguir un trabajo bueno. Usted jamás va a ser judío. Usted jamás va a lograr esto. Usted jamás va a encontrar el amor. Usted se va a quedar solo. Y puede que haya buenas razones, ¿cierto? O sea, yo no creo que el Satán ni ningún ángel exista. Del modo pues clásico que se describe en la Torah. Entonces, no creo que sea un espíritu encargado de hacer nada. Creo que es la forma en que nuestros antiguos, nuestros ancestros tenían de hablar de principios físicos y de principios también psicológicos. ¿Ok? Entonces, para mí el Satán es principalmente un principio psicológico. Si ustedes leen los primeros 2 capítulos de Job, ¿qué es el Satán? El Satán es esa duda de yo cumplo la voluntad de Dios porque quiero cumplir la voluntad de Dios o porque me va bien. El libro de Job es un libro profundamente peligroso. O sea, hay libros que son kriptonita dentro de la Biblia y Job es uno de ellos. El otro yo creo Eclesiastés, que yo básicamente no entiendo cómo fue que entraron al canon. Porque Job lo que cuestiona es uno de los principios más centrales de la psicología religiosa de la mayoría de los seres humanos. De todos nosotros, a un nivel u otro. O sea, mucha gente me escribe, Rabino, yo quiero aprender la Torá para que Dios me prospere, para que Dios me bendiga, para que Dios se alegre de mis actos y me bendiga. Hay una vertiente dentro del lenguaje religioso, y ciertamente uno puede leer la Torá, puede leer el Corán, puede leer los Evangelios, los Upanishads, el Bhagavad Gita, cómo yo me comporto bien para que Dios me recompense. Para que Dios me recompense. Ese es el propósito. Pero ¿qué pasa si Dios no me recompensa? ¿Voy a seguir haciendo la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que trae Job. Esa es la pregunta. Si yo no voy a recibir beneficio por lo que hago, ¿todavía voy a cumplir la voluntad de Dios? Y esa duda de que tal vez no, o ciertamente no, eso es el Satán. Esa es la pregunta del Satán. Esa es la pregunta del Satán. Sin recompensa, pues ¿para qué servir a Dios? Y desafortunadamente mi experiencia en el judaísmo emergente de América Latina, la inmensa mayoría de las personas le darían la razón al Satán. Todos nosotros en algún momento u otro, pero para mucha gente esta motivación es central. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para que Dios me dé plata, para que Dios me dé lo que yo quiero, X, Y, Z. ¿Ok?
Kiel shomereinu umatzileinu ata. Pues tú eres un Dios que nos guarda y nos rescata. Baruch ata Adonai, shomer et amo Israel lead. Amén. ¿Ok? Bendito eres tú, Hashem, que guarda a su pueblo Israel por siempre. Amén. Entonces, una pequeña noción. ¿Por qué aparece este amén? Porque en la tradición sefaradí, de acuerdo a los Rishonim, cuando yo termino un bloque de verajot, yo digo amén. Al final de la amidad vamos a ver que esto es cierto. Baruch atah Hashem, amén, Baruch atah Israel, Bashalom, amén. ¿Por qué? Porque estamos terminando la amidad. Al final de la tercera verajá de el Birkat Hamazon, Boné Berahama Yerushalayim, amén. ¿Por qué? Porque el Birkat Hamazon terminaba ahí. En la época del segundo templo, el Birkat Hamazon terminaba en la tercera verajá. Y aquí es donde termina el Shema. Aquí es donde termina el Shema. Entonces, terminando el Shema, decimos amén. Preguntas sobre el Ashkiveinu. El Ashkiveinu sefaradí. Para mí el Satán es un pensamiento. Es un enemigo interno, no es un enemigo espiritual. Yo no creo en espíritus. No creo en fantasmas, no creo. Pero me parece que los autores bíblicos y los rabinos eran unos psicólogos fabulosos que tenían una muy profunda concepción de lo que motivaba a las personas. Y a veces lo expresaban en un lenguaje metafórico. ¿Ok? Eso está bien. Es el lenguaje que entendían las personas a las que estaban hablando. Si hay gente que quiere creer en que los ángeles son de verdad, ¿cierto? Que son invisibles y son fuerzas, son energías, y que hay un ángel que su función divina es hacerle zancadilla. Ok, ciertamente hay mucha gente creyente y observante que cree esto. A mí esta idea no me da paz y no me motiva particularmente a hacer mitzvot. No. El Ashkiveinu se recita en este punto. ¿Ok? Preguntas. Y no se vuelve a repetir. Se va a decir Shema después de la Shema antes de irse a acostar, y vamos a ver que eso tiene una función especial. Preguntas. Ok. Veamos un poquito la rendición Ashkenazí. Muy parecida, pero hay detalles interesantes. Hashkiveinu Adonai Eloheinu. A mí en esto me parece mucho más íntima la versión sefaradí. Avinu, tátale. Abba, acuéstame. Aquí, Dios, acuéstame. Es un poquito muy grande. Hay que bajarle el volumen. Vahamideinu malkeinu lehaim, ufros galenu sukat shlomecha. Ok, aquí tenemos lehaim ul shalom. El shalom falta en el Nosach Ashkenazí. Vetakerenu betzat tova milfanecha, vehoshienu meleman shemecha, vehagen beadeinu. Vehaser mealeinu oyev, deber, vejerev, verra, veagon. Una lista, un catálogo un poquito más corto. Falta mashhit, falta ra'a. Todos estos son diferencias. O sea,
Vehaser me aleinu oyev der vejere verra viagón. Lo mismo, vehaser satan milfaneinu, meajoreinu, betzel knafeja tastireinu, kiel shomereinu, matzireinu ata, kiel melech hanun berahumata. Muy similar. Tenemos o sea, aquí hay una inversión de los párrafos, kiel melech hanun berahum ata. En la versión sefaradí aparece Ushmor seteinu voenu lechaim shalom antes. Baruch ata Hashem, shomer amo Israel lead. Otra vez sin el et, como en la segunda verajá antes del Shema, y sin el amén. Preguntas. Johnny David, no entiendo lo del Ashkiveinu. El Ashkiveinu, hablemos de esto. Esto lo quería dejar para después. En el Talmud hay un mahloket. Es un mahloket, creo, Rabbi Yohanan Jajamim, si no es Rabbi Yohanan Resh Lakish, que está en la cuarta página de Berajot. Donde se dice, hay una opinión que dice que el Shema se debe recitar antes de la Amida. Ups. Entonces tenemos el Shema y la Amida. ¿Ok? Y hay otra noción que dice que hay que recitar en la noche la Amidá y luego el Shema. ¿Cuál es el razonamiento del primer argumento? El razonamiento del primer argumento es que en la mañana recitamos Shema y luego recitamos la Amidá. Es un orden establecido. También podría ser un orden teológico. Primero reconocemos la unidad y el reino de Dios y luego reconocemos y luego pedimos cosas, luego alabamos, etc. ¿Cuál es la motivación del segundo argumento? La motivación del segundo argumento es Beshochveja uvkumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, la gente en la antigüedad no recitaba el Shema y luego se ponían a ver Game of Thrones, o salían a cine, o salían a comer. La gente rezaba Arbit y se iba a acostar porque no había nada más que hacer. Entonces, este segundo argumento es bastante más consistente, de cierto modo, con la noción bíblica de que yo debo recitar el Shema antes de acostarme. Leonardo, porque estás en Shaharit. En Shaharit pasamos directamente. En Shaharit no hay Ashkiveinu. ¿Por qué? Porque no me estoy yendo a dormir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve en la halajá? ¿Cómo se resuelve en la halajá
en la práctica este debate añadiendo Shema a la mitad. Entonces rezamos de acuerdo a la primera, al primer argumento. Y luego, antes de dormirnos, añadimos otro Shema. Pero ese Shema tiene otra verajá. Esa verajá no es Ashkiveinu. ¿Ok? Ahora, hay muchas costumbres cabalísticas del Bet Midrash del Ari que se han añadido a este ritual de acostarse. El Rambam dice Shema y la verajá. Ya, that's it. No hay más. En eso consiste Kriyat Shema a la mitad. Pero si ustedes ven un Sidur contemporáneo, ven el Art Scroll, ven el Birkat Shlomo, van a tener un montón de cosas extra. Delante de mí Rafael, detrás de mí Gabriel, a la derecha Uriel, encima de mí la Shejinah, y perdono a todo aquel. Es un montón de cosas extra, lo cual está bien, es fantástico. Si ustedes tienen el Koved Rosh de hacerlo, que es con confianza, pero no conozco gente que vuelva a recitar Ashkiveinu. No sé si así está en el Birkat Shlomo, pero al menos en los Sidurim de los Rishonim no es esta la práctica. Y en el Sidur español-portugués tampoco lo es. ¿Ok? Preguntas. Para la pregunta de Menachem, ¿qué Sidur debo usar? Usen el Sidur de su comunidad. Yo creo que mucha gente artificialmente entra en crisis con esto de la elección del Sidur. No, que tiene que ser súper recontra sefaradí, pero entonces la comunidad que me deja rezar es una comunidad ashkenazí. Si una persona tiene acceso a una comunidad, debe rezar con el Sidur de su comunidad. Mientras está con su comunidad. Si luego en su casa quiere rezar con el Sidur que se le dé la gana, bien. Por eso es que yo he producido Sidurim sefaradim, como Ashkenazim. No me parece que haya una superioridad litúrgica entre el uno o el otro. Una persona que reza un Sidur Ashkenazi cumple con sus obligaciones, una persona que reza de un Sidur sefaradí cumple sus obligaciones, de un Sidur cabalístico cumple sus obligaciones, un Sidur no cabalístico cumple sus obligaciones. El Sidur que yo he hecho, lo he hecho pensando en las necesidades de un público muy especial, que hasta donde puedo ver es el público que está escuchando esta clase. Una de mis mayores frustraciones es que la gente me sigue preguntando por cosas en el Birkat Shlomo. Primero que todo, yo no tengo copia del Birkat Shlomo. No compraría copia del Birkat Shlomo. Y no es porque, bueno, hay tres razones por las cuales no compraría una copia del Birkat Shlomo. Primero que todo, es muy pesado. Prefiero rezar de un sidur. Yo no necesito el español, no necesito la transliteración. Eso soy yo. Segundo, yo tengo sidurim ashkabalistas, ashkenazí, sefaradim, ashkenazim en mi casa. Pero aquellas personas que me conocen así sea poquito, ustedes saben que yo no soy amigo de la cábala. Entonces, pues así recomendar el Birkat Shlomo por recomendarlo, pues no lo voy a recomendar porque es un sidur profundamente cabalístico. Mi problema con el Birkat Shlomo es un problema político. Y esto especialmente los Haverim de México saben neta, la neta. No sé si estoy usándolo mal. Con todas las cosas buenas que tiene la comunidad ortodoxa siria
de México. Colelim, Sedaká, instituciones comunitarias, sinagogas preciosas, Talmud Torá, ordenan rabinos. Fabuloso. Pero hay una mitzvah que ellos no saben hacer. No solo no saben hacer, sino que son profundamente malos en ella. Que es recibir conversos. Entonces me parece tremendamente paradójico, doloroso incluso, que la mayoría de los conversos de América Latina le estén dando, no sé cuánto cuesta el Birkat Shlomo, $50, $60, a una comunidad que no los va a recibir, y no solo que no los va a recibir, sino que prácticamente a los Javerim de México lucha en contra de la gente que trata de hacer cuestiones poco más abiertas en cuestiones de conversión. Es pagarle a la gente que quiere que uno no alcance sus objetivos. Entonces, for whatever it's worth, ¿cierto? No creo que vaya a cambiar el mundo, pero yo estoy boicoteando el Birkat Shlomo, no porque sea un mal sidur. Me parece un pésimo sidur para principiantes. ¿Por qué? Porque es un sidur lleno de cosas cabalísticas y muy largo. Para alguien que está comenzando a rezar, esas dos cosas no son buenas. Pero es un excelente sidur. O sea, como un sidur cabalista es un excelente sidur. Pero yo no puedo, como converso y como persona que trabaja con conversos y que trata de ayudar a los conversos, no quiero darles plata. ¿Ok? No quiero darles más dinero. Por eso es que todos mis sidurim son gratuitos. Sidur Kol Tuv Sefarad, todos los sidurim que yo produzco, el app es gratuito. Bájenlo. Y tercera pregunta que me saca de quicio. No lo imprimo. Vayan, imprímanlo ustedes mismos, no sean perezosos. ¿Lo quieren empastar lindo? Empástenlo lindo. ¿Quieren ponerle una carátula? Pónganle carátula. No pongan fotos de mí. Yo no soy tan bonito para ponerlo en la carátula. Pero yo no estoy en el negocio de vender ni exportar libros. El sidur está ahí, bájenlo, imprímanlo, hagan cuantas copias quieren, no las vendan. Eso sí, eso está prohibido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sidur deben usar? Usen el sidur que se les dé la gana. ¿Quieren usar el Birkat Shlomo? Usen el Birkat Shlomo. Yo no lo uso. Y no solo no lo uso, sino que he tratado de crear opciones para que la gente no lo tenga que usar, porque me parece muy cruel que una de las fuentes más grandes de lucro de las instituciones de Torah mexicanas sea conversos a los cuales ni siquiera los van a dejar entrar. ¿Ok? Ok. Último detalle. Y ok. Interesante pregunta de José. José, ¿un sidur con errores es inválido? No. Todos los sidurim, ciertamente los míos, tienen errores de tipografía. Tienen errores de tipografía. Si encuentran errores de tipografía en el Kol Tuv Sefarad, por favor, háganmelo saber. Quiero corregirlos, es fácil corregirlos. Son un archivo, lo corrijo y saco un PDF nuevo y pongo versión 4.0. Creo que el Kol Tuv Sefarad original va en la versión 4.5, algo así. Es diferente a un Sefer Torah, que si un Sefer Torah tiene una letra inválida. ¿Por qué? Porque el Sefer Torah está manifestando una tradición, o sea, ese es el texto de la Torah que recibimos de Dios. El Sidur, ¿quién lo escribió? El Sidur es nuestro. El Sidur es un texto humano. El Sidur es un texto humano.
Los sefaradim tienen un sidur, los ashkenazim tienen un sidur un poquito diferente. Eso no significa que sea inválido. Entonces, no, si un sidur tiene una cuestión, un error de tipografía, no lo invalida. Ahora, si un sidur tiene adendos de cuestiones mesiánicas o cristianas, pues yo no lo usaría, porque eso ya deja de ser un sidur judío, es un sidur mesiánico. Una cosa es que en vez de una shin puse una sin, o en vez de una vav puse una nun sofit. Eso es un error tipográfico. Pero pues si ya en cada vez que aparece la palabra Hashem pongo Beshem, Yeshua, Mashiach, ahí sí ya, pues eso no es un sidur que yo quiero tener en mi casa, ciertamente no lo voy a utilizar. ¿Ok? Ok, si han encontrado errores de tipografía en el Kol Tuv Sefarad, díganme primero qué versión, porque hay muchos Kol Tuv Sefarad. Hay el de Shabbat, el de diario. Mandan la página y me dicen cuál es el error. Y me ayudan a perfeccionar el sidur. Ok. En la tradición ashkenazí hay una tercera verajá. Hay una tercera verajá después del Shema, que es una verajá que consiste en 18 afirmaciones sobre Dios. Esta verajá no se recita en la tierra de Israel y no se recita en la inmensa mayoría de Nushaot de los grupos sefaradís. ¿Ok? Tenemos 7 minutos, entonces pues no voy a leer este párrafo. Hay varias explicaciones. La más convincente o sea, si ustedes ven los versículos, son versículos alusivos al poder de Dios, protección de Dios, no abandonará Hashem a su pueblo, Dios será rey, tu amor está sobre nosotros, sálvanos, nosotros somos tu pueblo, etcétera, 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 etcétera. La razón por la cual se añade esto era para darle tiempo a la gente para que todos pudieran comenzar a rezar la Amidá juntos y todos pudieran irse a la casa juntos. El Talmud habla de que en la noche es peligroso andar por fuera. La gente que se lo toma literalmente, hay demonios nocturnos. No, había ladrones y había animales en la noche. Entonces aquí esto es lo que nosotros en buen colombiano llamamos relleno. El relleno ¿para qué? Darle el tiempo a la gente que llega tarde a la sinagoga, porque jamás llega gente tarde a la sinagoga, puedan catch up, puedan terminar el Shema con sus oraciones obligatorias y luego rezar con la congregación y luego no se quede gente rezando en la sinagoga y luego le toca irse solos a la casa. ¿Ok? En la inmensa mayoría de sinagogas ashkenazim se recita en la diáspora. En Eretz Israel ni siquiera los ashkenazim recitan esta porción. Preguntas. Pregunta Banqui. ¿El sidur de la mujer es diferente al de los varones? Ese es un invento. Los sidurim para mujeres son un invento.
El Rambam no dice, este es un sidur para hombres, un sidur para mujeres. El Ari no dice, este es un sidur para hombres, un sidur para mujeres. Los sidurim para mujeres se los inventaron. ¿Por qué? Porque es buen negocio. Porque es buen negocio. ¿Ok? Y en mi opinión tiene dos artículos, por decirlo así. La primera de ellas, incluso asumiendo la posición ortodoxa, tradicional, de que hay oraciones que las mujeres están exentas de rezar, ¿ok? Que es la visión tradicional de ortodoxa de esto. Primero que todo, exento no significa que esté prohibido. ¿Ok? Y segundo, eso está yendo en contra de un precedente muy fuerte de mujeres que les gusta rezar. Y cuando rezan, pues ¿qué van a rezar? Pues rezan lo mismo que los hombres. O sea, rezan lo que es la tefilá judía. En el judaísmo no hay tefilá para hombres, tefilá para hombres. La tefilá es la tefilá. Hay, especialmente en Ashkenaz, había unos devocionarios populares en Yiddish, muy hermosos. Se llamaba Tzeina, Reina, que eran oraciones compuestas en lengua vernácula. Eso es otra cuestión. Eso es más como Itbodedut. O sea, dudo que la mayoría aquí le damos en Yiddish. O sea, si la gente quiere rezar en español, quiere inventar sus propias oraciones, esto es fantástico. Pero si la gente, yo quiero hacer mi tefilá, pues tefilá solo hay una, que es lo que está en el Sidur. ¿Ok? De acuerdo, si seguimos en la primera premisa. De acuerdo a la halajá, ¿sobre qué está exenta la mujer? ¿Sobre qué parte de la tefilá tradicional está exenta la mujer? Para justificar la existencia de estos sidurim para mujeres. O sea, ¿qué no debería tener un sidur para mujeres? Los rezos con horario, no. El Shema. El Talmud, la Mishnah, el Rambam, el Shulchan Aruch dicen de manera absolutamente clara: las mujeres están obligadas a rezar la Amidá. Las mujeres están exentas de rezar el Shema. Entonces, si yo quiero hacer un sidur para mujeres, ¿qué tendría que hacer? Quitarle el Shema. Pero dígame una mujer religiosa en todo Israel que no diga Shema. No la hay. O sea, hay mujeres que no rezan, ok. Pero la mayoría de las mujeres que rezan el Shema, cosa que están exentas. Entonces, esta cuestión de los sidurim, las cosas que se rezan en Minyan, ok, pero las cosas que se rezan en Minyan son que Kadishim, ok, quítele los Kadishes, ok. Y quítele ¿qué? La repetición de la Amidá. Pues la repetición de la Amidá es la misma Amidá. Entonces, quítele la Kedusha. O sea, es una, como decía mi abuelita, es una enguanda. Es una enguanda. Es coger un sidur, quitarle 3 bobadas, ponerle una carátula rosada porque es femenino, es decir, sidur para mujeres. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, es una enguanda. Segundo, contestando la pregunta, creo que fue de Asher. ¿Hay partes que se modifican? No, porque la inmensa mayoría del lenguaje de la tefilá es plural. Ashkiveinu.
Asnos, a todos, plural. La única parte donde hay un cambio de género es como tú dices en el modéani. Y la inmensa mayoría de los sidures dicen modéani para los hombres, modáani para las mujeres. Y adivinen qué. Adivinen en qué siglo aparece el modéani en el sidur. Siglo XVIII. O sea, el modéani no es obligatorio. Modéani es muy bonito, tiene excelentes melodías, me encantan. Trátenlo con Three Birds de Bob Marley. Modéani, lefaneja, melejai. Sabrosísimo. Pero no es obligatorio. O sea, como la mayoría de la tefilá es el lenguaje plural, no requiere cambio para una mujer. ¿Ok? Kumiori, no. De acuerdo a la halajá tradicional, la mujer está exenta de rezar el Shema. Eso no significa que la mujer no pueda rezar el Shema. Esa fue la primera parte de mi crítica a los sidurim para mujeres. La segunda parte de mi crítica. Yo creo que hoy en día todas estas cuestiones de las exenciones de las mujeres, al menos en las mujeres de mi comunidad, ya no operan. No operan. Es decir, las mujeres son exactamente iguales a los hombres en todo lo que tiene que ver con tefilá. Mi sinagoga cuento a las mujeres en el minyan, subo a las mujeres a la Torah, pueden dirigir el rezo. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no son... O sea, ¿cuál es la tripleta del Talmud? Nashim, avadim, uktanim. Mujeres, esclavos y niños. Están exentos de algunas mitzvot. Los niños, ¿por qué? Porque todavía no tienen conciencia. Ok, es un caso aparte. Pero ¿por qué Nashim y Avadim, mujeres y esclavos? Porque se asume que las mujeres y los esclavos no son dueños de su propio tiempo. Y eso, en mi opinión, hoy día no es cierto. Y aquí es donde yo me alejo. ¿Esto no es ortodoxo? No, no es ortodoxo. ¿No es tradicional? No, no es tradicional. Mis sinagogas son igualitarias. Las mujeres cuentan y valen exactamente igual que los hombres. José Lucas pregunta, ¿una mujer está exenta del Shema por el tiempo? Porque también no está exenta de la midá, si la midá también depende del horario. Excelente pregunta. Y el Talmud la responde de una manera muy fácil. Primero que todo, este tema de mitzvot positivas determinadas por el tiempo. Mitzvat aseh shazman grama. Que las mujeres están exentas. Y de nuevo, exento por enésima vez no significa que esté prohibido para ellas hacerlo. Es una regla que tiene muchas excepciones. Y una de las excepciones a la regla es tefilá. No es una regla sin excepciones. Mitzvot aseh shazman grama, mitzvot positivas determinadas por el tiempo, ¿las mujeres están exentas? Sí, pero hay varias excepciones. Hay mitzvot que están determinadas por el tiempo que las mujeres están obligadas. Por ejemplo, la mitzvah de Hakel, de venir cada 7 años a Jerusalén a escuchar la Torah. Más determinado por el tiempo, eso tiene un día exacto. En la fiesta de Sukkot, en el año después del año sabático, vienen todo el mundo el primer día de Sukkot a escuchar la Torah. O sea, más mitzvot hechas, man grama no existe. Y la mujer, y el Talmud dice, obligadas las mujeres. Y el Talmud y la Mishnah, es que ni siquiera es una cuestión de Talmud, ay, vamos a encontrar. La Mishnah dice, las mujeres están obligadas a rezar. El Talmud revira, pero oiga, hace exactamente tu misma pregunta, José.
Las mujeres no estarían exentas de rezar porque el rezo es una mitzvah positiva que tiene un tiempo determinado. Y dice, responde el Talmud, Rahamei Ninhu. Sí, es una mitzvah hacer Shazman Gramá, pero rezar, pedir misericordia, es tan importante que las mujeres están obligadas a hacerlo. Entonces luego vienen los apologetas ortodoxos y dicen, ay sí, pero es una forma diferente de tefilá. Ese argumento aparece por primera vez en la obra de el rabino Abraham Gombiner, el Maguen Abraham, en el siglo XVI. El Rambam dice, las mujeres están obligadas a rezar. El rezo es este. Y dice, Amidá. El Shulchan Aruch dice, las mujeres están obligadas a rezar. ¿Qué significa rezar? Rezar es la Amidá. En ese contexto es imposible entenderlo de otra manera. ¿Qué pasa? Que en la época del Maguen Abraham había muchas mujeres que no estaban rezando. Entonces el Maguen Abraham, como para no hacerlas quedar mal, dice, no, bueno, las mujeres igual tienen que rezar algo en Yiddish o en alemán, porque pues son, o sea, literalmente no son muy inteligentes, no pueden con el hebreo. Yo tengo mucha más fe en las mujeres. Y sí, esta fue durante mucha parte de la historia judía, esta fue la situación. A las mujeres no se les enseñaba a leer, a las mujeres no se les enseñaba Torah, a las mujeres no se les enseñaba a leer hebreo y no se les enseñaba a rezar. Como no se les enseñaba ni a leer, ni matemáticas, ni sociales, ni inglés. Pero hoy que le enseñamos a nuestras hijas inglés, matemáticas, etcétera, 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 les enseñamos igualmente hebreo y les enseñamos igualmente a rezar. Y en mi opinión no hay ninguna razón por la cual una mujer no pueda rezar. No solo no pueda, sino no deba rezar. Mario, posiblemente esa fue la razón original. Las mujeres estaban ocupadas del hogar. Ok, yo me ocupo del hogar. En mi casa, el que hace las loncheras, el que prepara a los niños, soy yo. ¿Eso significa que estoy exento? No. Y del mismo modo que yo le estoy enseñando a mis hijas, o sea, yo no le pido a mis hijas más de lo que me pido a mis hijos, porque mis hijas no son menos que mi hijo. Mis hijas no son más bruticas, hay pobrecitas, hay que darles con tranquilo. No, ni espiritual, ni mental, ni físicamente. Ay, no pueden ayunar porque pobrecita la niña. No. Ay, no, pues no, es que le queda grande el Talmud en la cabeza. No. Todo eso, todas estas cuestiones son cuestiones sociales. Hoy en día, en el mundo en el que nosotros vivimos, yo por supuesto no le voy a ir a predicar esto a los Haredim en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en su mundo, donde hay una segregación desde el nacimiento, las mujeres son socializadas de manera diferente. Pero a mis hijas, hoy, 2017, en los Estados Unidos o en América Latina, bueno, América Latina sigue siendo igual muy machista. Pero bueno, acá, donde una mujer puede ser presidente, donde una mujer puede ser astronauta, donde una mujer puede ser juez de la Suprema Corte, le va a decir, sí, pero tú no puedes rezar porque tu alma es inferior. O inventarme el cuento inverso. No, es que tu alma es tan superior que tú no necesitas rezar. Bullshit. Ni más ni menos. Las mujeres no son ni más ni menos que los hombres. Y lo digo yo que estoy casado con una rabina y tengo dos niñas, que una niña que a la edad de 8 años sabe leer Torah mucho mejor que cualquier niño que yo conozca. No entiendo lo que estás diciendo, homenaje. En mi opinión no hay diferencia. Por eso el judaísmo que yo practico es igualitario. ¿Eso es tradicional? No, no es tradicional. ¿No es ortodoxo? Yo en ningún momento he dicho que sea ortodoxo.
No quiero ser ortodoxo, podría ser ortodoxo. Soy un hombre, sé hebreo, sé Torah, sé Talmud, tengo barba. Podría fácilmente ser ortodoxo. No quiero. ¿Por qué? Porque me parece que un judaísmo que honre a las mujeres de igual manera es, con sus problemas y todo, moralmente superior. Y puede que sea una moral muy occidental y que esté completamente equivocado, pero es mi visión. ¿Resuena? ¿No resuena? Ese es el judaísmo que yo vivo y ese es el judaísmo que yo enseño. Javerim, Javerot, tengan una semana llena de Torah. Este mes de Heshvan les traiga mucha bendición. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en nuestra clase de Tefilología.